Mi nombre es Mikhail Samaán. Tengo 49 años. Soy sacerdote maronita de Beirut, Líbano. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la cruz de Cristo y por la sangre de los mártires que cada palabra es absolutamente real. Era octubre de 2017, en la aldea de Al-Hasaka, noreste de Siria. Una crucifixión estaba programada para las 3 de la tarde, pero lo que pasó después cambió la vida de cientos de personas en esa región olvidada por el mundo. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. Llegué a Al-Hasaka el 14 de octubre del 2017. Mi obispo me había enviado como observador ecuménico para documentar la situación de las comunidades cristianas en el noreste sirio. El viaje desde Beirut hasta la frontera tomó 16 horas en 3 vehículos diferentes. Cruzamos Damasco de noche, evitando los checkpoints del gobierno y las zonas controladas por diferentes facciones. El último tramo lo hicimos en un Toyota Pickup oxidado que olía a gasolina y a sudor seco. La aldea apareció al amanecer como un puñado de casas de adobe y ladrillo desgastado. 380 personas vivían allí, todas cristianas, descendientes de asirios que habían sobrevivido generaciones de persecuciones. El aire olía a pan recién horneado y a estiércol de cabra. Las calles eran de tierra compacta, con surcos profundos dejados por tractores antiguos. En el centro había una plaza pequeña con un pozo de agua comunal y una iglesia de paredes blancas con una cruz de hierro oxidado en el techo. Me recibió el pastor Yusef Al-Masri. Tenía 38 años pero aparentaba 50. Cabello negro prematuramente gris en las sienes, manos callosas de quien había trabajado la tierra toda su vida, ojos marrones profundos que transmitían una paz que contrastaba con la situación. Vivía con su esposa Miriam y sus 4 hijos en una casa de 2 habitaciones junto a la iglesia. El mayor, Elías, tenía 16 años. Los otros 3 eran niñas de 14, 11 y 7. Al-Hasaka no era una aldea rica. Las casas tenían electricidad solo 4 horas al día. El agua del pozo sabía a minerales y había que hervirla. Las mujeres cocinaban en estufas de leña. Los hombres cultivaban trigo y cebada en campos que se extendían hacia el horizonte polvoriento. Pero había algo en esa comunidad que me impactó desde el primer momento. Una cohesión, una fe que se palpaba en el aire como la temperatura del desierto. La primera noche cené con la familia del pastor. Pan plano, hummus, aceitunas negras, té con cardamomo. Nos sentamos en el suelo sobre alfombras desgastadas. Yusef me explicó la situación con una calma que me inquietó. Hacía 3 semanas que un grupo de 47 milicianos había tomado control de la zona. Su líder era un hombre conocido como Abu Rashid. Nadie sabía su nombre real. Era alto, de complexión robusta, barba negra espesa, cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Hablaba árabe con acento del norte de Irak. Abu Rashid había establecido su cuartel general en la antigua escuela de la aldea, a 200 metros de la iglesia. Desde allí controlaba todo: entrada y salida de personas, distribución de alimentos, acceso al agua. Los primeros días habían sido de observación. Luego comenzaron las presiones, primero sutiles, después brutales. El 7 de octubre, 3 días antes de mi llegada, los milicianos derribaron las 3 cruces que había en las entradas de la aldea. Las quebraron con mazos mientras los aldeanos miraban en silencio. Esa misma noche golpearon a 2 ancianos cristianos que protestaron. Los dejaron sangrando en la plaza como advertencia. El mensaje era claro: conviértanse o mueran. Pero lo que no sabíamos era que la verdadera prueba apenas comenzaba. Mi segunda noche en Al-Hasaka, dormía en una habitación pequeña en la casa del pastor. El colchón era delgado, las mantas olían a naftalina, se escuchaban los ladridos de perros callejeros a lo lejos. A las 2:40 de la madrugada me despertaron gritos. Salí descalzo. En la calle, bajo la luz amarillenta de una lámpara de queroseno, estaba Miriam, la esposa del pastor, de rodillas, llorando. Abu Rashid y 6 de sus hombres habían entrado a la casa y se habían llevado a Elías, el hijo mayor. Yusef estaba parado junto a su esposa, la mandíbula apretada, los puños cerrados pero inmóviles. Me miró y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. No era miedo, era certeza. Sabía lo que venía. Al día siguiente, 15 de octubre,
Abu Rashid convocó a toda la aldea en la plaza central a las 11 de la mañana. El sol pegaba vertical. La temperatura superaba los 38 grados. No había sombra. 364 personas se congregaron. Los milicianos formaron un perímetro con fusiles AK-47 colgando de sus hombros. Abu Rashid subió al brocal del pozo. Su voz retumbó. Tienen 72 horas para renunciar a su fe. Si a las 3 de la tarde del día 18 no han declarado públicamente su conversión, ejecutaré a su pastor de la manera que su profeta fue ejecutado. Lo crucificaré en esta plaza. Y si aún así no se convierten, seguiré ejecutando a uno por uno, hasta que no quede ninguno. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un niño lloró, ni una mujer gritó. La congregación simplemente bajó la cabeza. Yusef dio un paso al frente. «Hermano», le dijo a Abu Rashid con una voz tranquila que me sorprendió, «tú no puedes obligar la fe. La fe es un regalo. Puedes matar mi cuerpo, pero no puedes tocar mi alma». Abu Rashid escupió en el suelo y bajó del pozo. Se acercó a Yusef hasta que sus rostros estuvieron a centímetros. «Veremos qué tan valiente eres cuando los clavos atraviesen tus muñecas, pastor». Esa tarde la congregación se reunió en la iglesia. Las mujeres trajeron agua. Los hombres cerraron las puertas con tablas. Nos arrodillamos todos juntos. 187 personas orando en voz baja. El pastor Yusef estaba al frente, con las manos levantadas, citando el Salmo 23. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Esa noche 3 ancianas de la congregación me buscaron. Una de ellas, Salma, de 72 años, rostro arrugado como corteza de árbol, me tomó de la mano. «Padre Micail», me dijo en un susurro, «hay algo que debes saber. Hace 7 años, un anciano llegó a esta aldea desde el sur. Decía que había perdido la memoria en un bombardeo. Lo acogimos. Vive solo en una casa al final de la calle. Nunca habla. Nunca viene a misa. Pero anoche tuve un sueño. Vi a ese hombre parado frente a una cruz, citando las escrituras con una voz que hacía temblar la tierra. Le pregunté el nombre del anciano. «Ibrahim Haddad», me respondió. «Tiene 81 años. Fue general del ejército sirio antes de la guerra. O al menos eso dice el rumor. Pero nadie está seguro porque él nunca confirma ni niega nada». Al día siguiente, 16 de octubre, busqué la casa de Ibrahim Haddad. Era una estructura de adobe al borde de la aldea, rodeada de matorrales secos. Toqué la puerta de madera agrietada. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Finalmente se abrió una rendija y un ojo gris me observó. «Soy el padre Micail», le dije. «Vine del Líbano. Necesito hablar contigo». La puerta se cerró. Esperé. Un minuto después se abrió completamente. El hombre frente a mí era delgado, encorvado. Vestía una túnica gris desgastada. Tenía el cabello blanco largo hasta los hombros, barba también blanca que le llegaba al pecho. Pero sus ojos, hermanos, sus ojos eran de una claridad aterradora, como si vieran a través de las cosas. Entré. La casa olía a incienso y a libros viejos. Había una Biblia enorme abierta sobre una mesa de madera. Ibrahim me ofreció té. Nos sentamos en silencio. Finalmente habló. Su voz era ronca pero firme. «Sé por qué viniste, padre. Sé lo que va a pasar. He estado esperando este día durante 7 años. Me quedé helado. ¿Qué quieres decir?» Tuve una visión en el año 2010, cuando todavía era general. Antes de que comenzara la guerra. Vi esta aldea. Vi a un hombre en una cruz. Vi sangre. Vi arena. Vi el rostro de Dios. Y oí una voz que me dijo, «Cuando llegue ese día, levántate y habla». Hermanos, mientras Ibrahim hablaba, mi piel se erizó. Este hombre no estaba loco. Había una autoridad en su voz que no se podía fingir. Le pregunté si vendría a la crucifixión. Me miró fijamente. «Estaré donde debo estar», me respondió. Esa noche, 16 de octubre, la congregación ayunó. Nadie comió. Solo bebieron agua. Se reunieron en la iglesia desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Cantaron himnos. Oraron en lenguas. Niños pequeños que normalmente no podían estar quietos se quedaron en silencio absoluto, como si entendieran la gravedad del momento. A las 3 de la madrugada, una niña de 9 años llamada Rima se levantó y caminó hacia el frente. Su madre intentó detenerla, pero la niña la ignoró. Se paró frente al pastor Yusef y le dijo con una voz cristalina,
Vi ángeles alrededor de tu cabeza, pastor. Tienen espadas de fuego. Dijeron que no tengas miedo. Yusef se arrodilló y abrazó a la niña. Lágrimas corrían por su rostro. Gracias, pequeña. Gracias. El 17 de octubre transcurrió en una calma densa. Los milicianos patrullaban las calles. Abu Rashid había ordenado construir una cruz de madera en la plaza. La trajeron en un camión a las 10 de la mañana. 2 vigas toscas de madera de eucalipto, atadas con cuerdas gruesas en forma de T. La plantaron en el centro de la plaza. Medía 3 metros de altura. Los cristianos de la aldea pasaban por la plaza y la miraban en silencio. Algunos lloraban. Otros oraban en voz baja. Esa tarde fui a visitar al pastor Yusef. Estaba sentado en el patio de su casa, reparando una sandalia de cuero. Sus hijas jugaban con muñecas de trapo cerca de él. Miriam preparaba pan en el interior. La escena era de una normalidad desgarradora. Me senté a su lado. Yusef, le dije, aún podemos huir. Conozco rutas hacia la frontera iraquí. Puedo sacarte a ti y a tu familia esta misma noche. Me miró con una sonrisa triste. Padre Micail, si huyo, ellos matarán a 10 personas de mi congregación como castigo. Si me quedo y muero, al menos mi sangre será solo mía. Y quién sabe, quizás Dios tenga otros planes. Pero lo que voy a decir puede sonar increíble, pero esas palabras, otros planes, resonaron en mi espíritu como una campana. La noche del 17 de octubre fue la más larga de mi vida. No pude dormir. Me quedé en la iglesia, sentado en un banco de madera, mirando el crucifijo colgado en la pared del altar. Era de hierro oxidado, simple, sin adornos, pero en la oscuridad parecía brillar con una luz propia. Oré como nunca había orado. Dios, si alguna vez has escuchado mis oraciones, escúchame ahora. No permitas que esto termine así. A las 5 de la madrugada del 18 de octubre, el día de la crucifixión, la congregación comenzó a llegar a la iglesia. Nadie había dormido. Todos vestían sus mejores ropas. Las mujeres con pañuelos en la cabeza, los hombres con camisas limpias, los niños con los rostros lavados. Parecíamos una congregación yendo a una boda, no a una ejecución. Yusef llegó a las 6:30. Había dormido, me dijo. Había tenido un sueño de paz. Miriam estaba a su lado, sosteniendo su mano. Sus 4 hijos caminaban detrás. Elias, el hijo mayor, todavía estaba secuestrado, pero las 3 niñas estaban allí, con los ojos rojos de tanto llorar, pero con una dignidad que me rompió el corazón. A las 7 de la mañana, Abu Rashid y 12 de sus hombres entraron a la iglesia. Llevaban a Elías entre ellos. El muchacho tenía el rostro hinchado, labios partidos, camisa desgarrada, pero caminaba erguido. Abu Rashid lo empujó hacia su padre. Aquí está tu hijo, pastor. Quería que viera lo que le pasará a su padre por su obstinación. Yusef abrazó a Elias. El muchacho lloró en su hombro. Padre, susurró. Traté de no decir nada. Traté de ser fuerte. Lo fuiste, hijo. Lo fuiste. Abu Rashid dio una palmada. Suficiente teatro. Todos a la plaza. A las 3 en punto comenzará la crucifixión. Y si alguien intenta algo, los mataremos a todos. La procesión hacia la plaza comenzó a las 2 de la tarde. El sol de octubre era implacable. 42 grados de temperatura. El aire ondulaba sobre la tierra. Los milicianos nos rodearon con sus armas. Formamos una fila larga, lenta, silenciosa. El pastor Yusef caminaba adelante. No lo habían atado. No hacía falta. No iba a huir. Cuando llegamos a la plaza, vi que Abu Rashid había reunido a otros milicianos de aldeas vecinas. Había al menos 80 hombres armados formando un círculo alrededor de la cruz. Querían que esto fuera un espectáculo. Una advertencia para cualquier cristiano en la región. A las 2:45, Abu Rashid ordenó que desnudaran al pastor hasta la cintura. Le quitaron la camisa. Su torso era delgado, costillas visibles, piel bronceada por años de trabajo bajo el sol. 2 milicianos lo llevaron hasta la cruz. La habían acostado en el suelo. Le ordenaron que se recostara sobre ella. Yusef obedeció sin resistencia. Se recostó sobre las vigas. Extendió los brazos. Cerró los ojos. Comenzó a orar en voz alta. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, en ese momento algo se rompió en mi interior. Caí de rodillas.
No era el único. Toda la congregación cayó de rodillas. Los milicianos gritaron que nos levantáramos. Nos golpearon con las culatas de los rifles. Pero nadie se movió. Un miliciano se arrodilló junto a la muñeca derecha de Yusef. Tenía un clavo de hierro de 20 centímetros de largo. Lo colocó contra la palma. Levantó un martillo. El primer golpe resonó como un trueno. El pastor gritó. Su cuerpo se arqueó. Sangre brotó de la herida. El miliciano golpeó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que el clavo atravesó completamente la muñeca y se hundió en la madera. Entonces se movieron a la muñeca izquierda. El mismo proceso. Golpe tras golpe tras golpe. El pastor ya no gritaba. Gemía. Miriam lloraba en silencio, sostenida por dos mujeres de la congregación que le impedían lanzarse hacia su esposo. Cuando terminaron con las muñecas, clavaron sus pies juntos con un solo clavo largo que atravesó ambos tobillos. La sangre corría por la madera. Manchaba la tierra seca. El pastor respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando en espasmos irregulares. 6 milicianos levantaron la cruz. La alzaron vertical. La dejaron caer dentro del hoyo que habían cavado esa mañana. El golpe hizo que el cuerpo del pastor se sacudiera violentamente. Un grito ahogado escapó de su garganta. Abu Rashid miró su reloj. Son las 3:17 de la tarde. A las 6, si no se han convertido, lo dejaremos morir aquí colgado. Y mañana comenzaremos con el siguiente. La congregación no respondió. Permanecimos de rodillas. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una anciana en la primera fila comenzó a cantar. Su voz era temblorosa pero clara. Cantaba un himno antiguo en arameo. Una lengua que yo apenas conocía pero que reconocí de inmediato. Otra mujer se unió. Luego, otra. Luego los hombres. Los niños. Pronto toda la congregación estaba cantando. Las voces se elevaron por encima de la plaza, por encima de las casas de adobe, por encima del desierto infinito. Los milicianos nos miraban confundidos. Algunos gritaban que nos calláramos. Otros simplemente observaban en silencio. Yusef, colgado de la cruz, abrió los ojos, miró a su congregación y sonrió. Hermanos, sonrió, con clavos atravesando sus muñecas y sus pies, con sangre corriendo por su cuerpo. Sonrió. Fue en ese momento que sentí un cambio en la atmósfera. No puedo explicarlo mejor. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado, como si algo invisible hubiera descendido sobre nosotros. A las 3:47 de la tarde exactamente, el cielo comenzó a oscurecerse. No eran nubes, era arena. Una tormenta de arena que apareció de la nada. En octubre, en esa región, las tormentas de arena son extremadamente raras. Pero esta no era una tormenta común. Se levantó del este. Una pared marrón oscura de 15 metros de altura que avanzaba hacia nosotros a una velocidad increíble. Los milicianos comenzaron a gritar. Abu Rashid ordenó que nos llevaran a todos dentro de los edificios, pero no había tiempo. La tormenta nos golpeó con una fuerza brutal. La arena entró en nuestros ojos, en nuestras bocas, en nuestros pulmones. El mundo se volvió marrón. No podía ver más allá de mi mano extendida. Los gritos se confundían con el aullido del viento. Me cubrí el rostro con la túnica. Me arrodillé en el suelo. Sentía cuerpos a mi alrededor, tropezando, cayendo, gritando. Los disparos de los milicianos sonaban aleatorios, disparando al aire en pánico. El rugido de la tormenta era ensordecedor. Y entonces, en medio del caos, escuché una voz, no con mis oídos, en mi espíritu. Era profunda, resonante, llena de una autoridad que hacía que todo mi ser vibrara. La voz dijo, miren y crean. La tormenta duró 23 minutos. Medí el tiempo en mi reloj después, cuando todo terminó. A las 4:10 de la tarde, el viento cesó tan abruptamente como había comenzado. La arena se asentó. El aire se aclaró. Me limpié los ojos. Tosí para sacar la arena de mis pulmones. Miré alrededor. La congregación estaba desparramada por la plaza, cubiertas de polvo marrón, tosiendo, ayudándose unos a otros a levantarse. Los milicianos estaban en el mismo estado. Algunos todavía yacían en el suelo, desorientados. Entonces miré hacia la cruz. Hermanos, lo que vi no tiene explicación natural. El pastor Yusef seguía allí, clavado a la cruz, pero estaba consciente.
Sus ojos estaban abiertos, claros, enfocados. La sangre todavía corría de sus heridas, pero no era una hemorragia mortal. Su respiración era trabajosa, pero regular. Y lo más inexplicable, había una luz dorada alrededor de su cabeza. No era el sol. El sol estaba cubierto por el polvo todavía suspendido en el aire. Era una luz que emanaba de él. Pero eso no fue lo que me dejó sin aliento. Parado directamente frente a la cruz, con los brazos extendidos, estaba Ibrahim Haddad, el anciano que había vivido en silencio durante 7 años. Pero ya no era un anciano encorvado y frágil. Estaba erguido, con los hombros hacia atrás, el pecho hacia afuera. Su túnica gris ondeaba con una brisa que no existía. Sus ojos brillaban con un fuego que me hizo retroceder instintivamente. Y estaba hablando. Su voz resonaba por toda la plaza con un volumen imposible para un hombre de su edad. Citaba las escrituras en árabe clásico perfecto, con una cadencia que hacía que cada palabra penetrara hasta los huesos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los milicianos retrocedieron. Abu Rashid estaba parado a 10 metros de distancia, con el rostro pálido, el fusil colgando inútil de su hombro. Miraba a Ibrahim como si hubiera visto un fantasma. Ibrahim giró lentamente para enfrentar a Abu Rashid. Dio 3 pasos hacia él. Cada paso resonaba en la tierra como si pesara 1000 kilos. Se detuvo a 2 metros del comandante miliciano, Rashid ibn Ahmed al-Tikriti. Dijo Ibrahim con una voz que contenía siglos. «Reconozco tu rostro». Abu Rashid tembló. «¿Cómo sabes mi nombre verdadero?» Ibrahim no respondió directamente. En cambio, continuó. «Tu hermano, Karim ibn Ahmed, fue herido en la batalla de Deir ez-Zor en el año 2013. Yo era el general a cargo de esa operación. Ordené que lo evacuaran a un hospital militar en Damasco. Salvé su vida». El rostro de Abu Rashid se descompuso. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, dejando surcos en el polvo que cubría su piel. Cayó de rodillas. Su fusil cayó al suelo con un golpe seco. «General Haddad», susurró. No sabía que eras tú». Ibrahim levantó su mano. «No me arrodilles a mí. Yo soy simplemente un siervo. Pero mira lo que has hecho hoy. Has crucificado a un hombre inocente. Has aterrorizado a un pueblo pacífico. Has levantado tu mano contra el ungido de Dios». Abu Rashid sollozaba ahora. «Perdóname. No sé qué hacer. Estoy perdido». Ibrahim se arrodilló frente a él. Colocó sus manos sobre los hombros del comandante miliciano. «Hay un camino, hijo. Hay siempre un camino. El mismo que cuelga en esa cruz te ofrece perdón ahora mismo». Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Abu Rashid se levantó, corrió hacia la cruz y cayó de rodillas frente a ella. Levantó sus manos ensangrentadas hacia el pastor Yusef. «Perdóname», gritó. «Perdóname, pastor. He sido un monstruo. He sido un asesino. Pero si tu Dios puede perdonarme, me arrepiento aquí y ahora». El pastor Yusef, con su último aliento de fuerza, bajó la mirada hacia Abu Rashid. Su voz era apenas un susurro, pero todos lo escuchamos. «Te perdono, hermano. Y Dios te perdona. Bienvenido a casa». Abu Rashid colapsó en llanto. Pero entonces, uno por uno, otros milicianos comenzaron a acercarse. Primero fue un joven de no más de 20 años. Luego un hombre de mediana edad con barba canosa. Luego otro. Y otro. En total, 31 milicianos de los 47 que había allí cayeron de rodillas ese día. Hermanos, lo que voy a contarte ahora es crucial. Antes de continuar con lo que pasó después, necesito pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones.
Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando comenzamos a bajar al pastor de la cruz. Abu Rashid fue el primero en ayudar. Con sus propias manos, con lágrimas corriendo por su rostro, comenzó a sacar los clavos. Usó un martillo y una palanca de hierro. Cada golpe hacía que el pastor gimiera de dolor. Pero Yusef no gritó. Oraba en voz baja. Padre, gracias. Gracias por usar mi dolor para tu gloria. Cuando finalmente sacaron el último clavo, 4 hombres sostuvieron el cuerpo del pastor mientras bajaban la cruz. Lo recostaron en el suelo. Miriam corrió hacia él, con sus hijas detrás. Se arrodilló junto a su esposo, sosteniendo su cabeza en su regazo. Yusef, susurraba una y otra vez. Yusef, no me dejes. Ibrahim se acercó. Se arrodilló junto al pastor. Colocó sus manos sobre las heridas en las muñecas. Comenzó a orar en voz alta. No era árabe moderno. No era ningún idioma que yo conociera. Sonaba antiguo, poderoso, como si las mismas piedras del desierto respondieran a sus palabras. Hermanos, mientras Ibrahim oraba, vi con mis propios ojos cómo las heridas dejaban de sangrar. No se cerraron completamente, pero la hemorragia se detuvo. El pastor abrió los ojos. Miró a Ibrahim. General, susurró, hace 7 años tuviste una visión. Ibrahim asintió. La vi cumplida hoy. Yusef sonrió. Entonces tu trabajo aquí está completo. No entendí esas palabras en ese momento, pero las entendería 3 semanas después. Llevamos al pastor a su casa. Lo acostamos en su cama. Una mujer de la congregación que había sido enfermera antes de la guerra limpió y vendó sus heridas. Preparó una infusión de hierbas para el dolor. El pastor durmió durante 16 horas seguidas. Mientras tanto, algo extraordinario estaba sucediendo en la plaza. Los 31 milicianos convertidos se habían sentado en círculo. Abu Rashid estaba en el centro. Habían colocado todas sus armas en un montón en medio del círculo, y estaban confesando. Uno por uno. Cada hombre contaba lo que había hecho. Los asesinatos, las violaciones, los robos, el terror que habían sembrado por años en esa región. Y después de cada confesión, los cristianos de la aldea que estaban presentes decían en voz alta, «Te perdonamos. Hermanos, nunca en mi vida he visto algo así. Enemigos mortales abrazándose, asesinos llorando en los brazos de las familias de sus víctimas, el perdón fluyendo como un río». Pero había 16 milicianos que no se habían arrodillado, que no se habían convertido. Estaban parados al borde de la plaza, observando con rostros duros. Su líder era un hombre llamado Hakim, segundo al mando después de Abu Rashid. Hakim escupió al suelo y gritó, «Traidores. Son todos traidores. Esto no ha terminado». Hakim y sus 15 hombres se retiraron a la antigua escuela. Esa noche escuchamos disparos esporádicos hacia el aire. Amenazas gritadas en la oscuridad, pero ninguno de ellos se atrevió a acercarse a la aldea. A la mañana siguiente, 19 de octubre, el pastor Yusef se levantó de su cama. Miriam intentó detenerlo. Las enfermeras le suplicaron que descansara, pero él insistió. A las 8 de la mañana caminó hacia la plaza, apoyándose en 2 hombres de la congregación, con las manos vendadas, los pies arrastrándose sobre la tierra, pero caminó. Cuando llegó a la plaza, los 31 milicianos convertidos estaban allí esperando. Se habían quedado toda la noche, orando, cantando himnos que apenas conocían pero que repetían con fervor desesperado. Al ver al pastor cayeron de rodillas nuevamente. Abu Rashid se acercó. «Pastor», dijo con voz quebrada, «necesitamos salir de aquí». Hakim contactó a sus superiores durante la noche. Enviarán refuerzos para retomar la aldea. Llegarán en 2 o 3 días máximo. Necesitamos evacuar a tu familia y a toda la congregación hacia la frontera iraquí. Yusef negó con la cabeza lentamente. «Esta es nuestra tierra, Abu Rashid. No vamos a huir». «Pero te matarán», insistió Abu Rashid. «Esta vez no habrá tormenta de arena que los detenga». El pastor sonrió. «Hermano, apenas ayer querías matarme tú mismo. Y mira lo que Dios hizo. Confía en Él ahora». Abu Rashid bajó la cabeza. «Entonces nosotros nos quedaremos contigo. Pelearemos si es necesario. Moriremos si es necesario». Yusef colocó su mano vendada sobre el hombro de Abu Rashid.
no moriremos. Pero hay algo que necesitamos hacer primero. Durante los siguientes 2 días, algo extraordinario sucedió. Los 31 milicianos convertidos se quedaron en la aldea, pero no como conquistadores, como siervos. Ayudaron a reparar las casas que habían dañado, devolvieron lo que habían robado, trabajaron en los campos junto a los aldeanos cristianos. Algunos de ellos tenían habilidades de carpintería, plomería, electricidad. Las usaron para mejorar la aldea. Abu Rashid en particular se transformó en algo irreconocible. Pasaba horas con el pastor Yusef, aprendiendo las escrituras. Leía la Biblia con una intensidad que asustaba. Hacía preguntas constantemente. ¿Cómo puede Dios perdonar tanto pecado? ¿Cómo puede un hombre como yo entrar al cielo? ¿Es posible que mi vida valga algo después de todo lo que he hecho? El pastor respondía con paciencia infinita. La gracia de Dios no tiene límites, hermano. Si Saulo de Tarso pudo convertirse en Pablo el apóstol después de matar cristianos, tú también puedes convertirte en un instrumento de paz. Pero lo que nadie sabía era que el hijo del pastor, Elías, había estado haciendo algo en secreto. Durante su cautiverio, los milicianos lo habían mantenido en una habitación de la antigua escuela. Allí, Elías había encontrado un teléfono móvil viejo que los milicianos usaban para comunicarse. Con ese teléfono, había grabado videos, conversaciones entre los milicianos, confesiones de crímenes, órdenes explícitas de superiores en otras ciudades. Elías había escondido la tarjeta de memoria del teléfono en su zapato durante toda su tortura. El 20 de octubre, Elías me buscó en privado. Padre Micail, me dijo, tengo algo que puede cambiar todo. Me mostró la tarjeta de memoria. Me explicó lo que contenía. Hermanos, en esa pequeña pieza de plástico estaba documentada una red completa de crímenes de guerra. Nombres, fechas, ubicaciones, órdenes de ejecución. Todo. Le pregunté qué quería hacer con eso. Elías me miró con una madurez que no debería tener un muchacho de 16 años. Necesitamos entregárselo a las autoridades internacionales. Pero primero necesitamos salir de aquí vivos. Esa tarde convoqué una reunión privada con el pastor Yusef, Abu Rashid, Ibrahim Haddad y 3 líderes de la congregación. Les mostré lo que Elías había conseguido. Abu Rashid palideció al ver los videos. Esto nos incrimina a todos. Pero también incrimina a los comandantes superiores. Si esto llega a las Naciones Unidas, a las Cortes Internacionales, podría desmantelar toda la red de milicias en esta región. ¿Qué propones?, preguntó Yusef. Abu Rashid pensó en silencio durante varios minutos. Finalmente habló. Conozco un periodista en Irak. Tiene conexiones con organizaciones de derechos humanos. Si podemos llegar hasta él, esto puede publicarse mundialmente. Pero el camino es peligroso. 300 kilómetros a través de territorio controlado por diferentes facciones. ¿Quién iría?, preguntó uno de los ancianos de la congregación. Abu Rashid me miró directamente. Padre Micail debería ir. Es extranjero. Si lo capturan, tiene protección diplomática. Yo iré con él. Y 5 de mis hombres más confiables. Saldremos esta noche. Yusef asintió. Pero primero necesitamos resolver el problema de Hakim. Como si hubieran invocado su nombre. Esa misma noche, 20 de octubre a las 11:40, escuchamos vehículos acercándose. Hakim había conseguido refuerzos más rápido de lo esperado. 3 camionetas pick-up con ametralladoras montadas. 24 milicianos adicionales, sumando 40 en total con los 16 que ya estaban con Hakim. Se detuvieron en la entrada de la aldea. Hakim salió con un megáfono. Su voz retumbó en la noche. Abu Rashid, traidor cobarde. Sales ahora y enfrentas tu castigo, o incendiamos esta aldea entera con todos adentro. Los cristianos de la aldea se reunieron en la iglesia. Los niños lloraban. Las mujeres oraban en voz alta. Los hombres cargaban palos, piedras, cualquier cosa que pudieran usar como arma. Pero todos sabíamos que contra 40 hombres con armas automáticas no teníamos ninguna oportunidad. Abu Rashid estaba parado junto al altar, con el rostro hundido en sus manos. Tengo que salir. Tengo que entregarme. Es la única manera. Ibrahim Haddad, que había estado sentado en silencio en un rincón, se levantó. Su voz resonó por toda la iglesia. Nadie se entrega. Nadie muere esta noche. Dios no nos trajo hasta aquí para que terminemos así. Pero general,
respondió Abu Rashid. ¿Qué podemos hacer? Somos pocos. Estamos desarmados. Ellos tienen... No termines esa frase, lo interrumpió Ibrahim. Los números no significan nada cuando Dios pelea la batalla. Ibrahim caminó hacia el frente de la iglesia. Levantó sus manos y comenzó a orar. Pero no era una oración normal. Era una declaración, una proclamación. Hablaba con una autoridad que hacía vibrar las paredes. En el nombre de Jesucristo, ato toda fuerza demoníaca que opera a través de esos hombres. Declaro confusión sobre sus planes. Declaro que sus armas no prosperarán. Declaro que esta noche verán la gloria de Dios y caerán de rodillas. Hermanos, mientras Ibrahim oraba, sentí un calor intenso llenar la iglesia. Era físico, tangible, como si el aire mismo se hubiera encendido. Los niños dejaron de llorar. Las mujeres levantaron sus rostros. Los hombres se irguieron. Entonces Ibrahim hizo algo inesperado. Caminó hacia la puerta de la iglesia. La abrió de par en par y salió solo hacia la oscuridad. Corrimos detrás de él. Abu Rashid intentó detenerlo, pero Ibrahim lo apartó con una fuerza sorprendente para su edad. Caminó por la calle principal de la aldea hacia donde estaban estacionadas las camionetas de Hakim. Sus pasos resonaban en el silencio. No llevaba armas. No llevaba protección. Solo su túnica gris ondeando con el viento nocturno. Hakim lo vio acercarse. Gritó una orden. 10 rifles se levantaron apuntando hacia Ibrahim. «Alto ahí, viejo loco, o te llenamos de plomo». Ibrahim no se detuvo. Siguió caminando, paso tras paso. Su voz se elevó, citando el Salmo 91 en voz alta. «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». Los milicianos dispararon. Hermanos, lo vi con mis propios ojos. Escuché las detonaciones. Vi el fuego salir de los cañones de los rifles. Pero Ibrahim seguía caminando, sin heridas, sin sangre. Las balas simplemente no lo tocaban. Hakim gritó de nuevo, «Disparen, disparen». Pero los milicianos bajaron sus armas. El terror era visible en sus rostros. Uno de ellos dejó caer su rifle y corrió. Luego otro. Luego 3 más. Ibrahim finalmente se detuvo a 5 metros de Hakim. El anciano lo miró directamente a los ojos. «Hakim, hijo de la oscuridad, esta noche decides, la vida o la muerte, la luz o las tinieblas. No hay punto medio». Hakim temblaba. Levantó su propia pistola. La apuntó directamente a la cabeza de Ibrahim. «¡Eres un demonio!», gritó. «Un demonio del infierno». Ibrahim sonrió. «Si fuera un demonio, ya estarías muerto. Soy simplemente un siervo del Dios vivo. Y él me envió a decirte que todavía hay tiempo para ti». Hakim apretó el gatillo. El disparo resonó en la noche, pero Ibrahim seguía parado, sin herida. La bala había pasado a centímetros de su cabeza. Se había incrustado en la pared de adobe detrás de él. Hakim cayó de rodillas. La pistola cayó de sus manos. Comenzó a llorar como un niño. «¿Qué eres? ¿Qué quieres de mí?». Ibrahim se arrodilló frente a él. Colocó sus manos sobre los hombros de Hakim. «Quiero que vivas, hijo. Quiero que conozcas al Dios que ama incluso a sus enemigos». De los 40 milicianos que habían llegado esa noche, 34 cayeron de rodillas en los siguientes minutos, uno por uno, como fichas de dominó. Hakim fue el primero. Los otros siguieron. Solo 6 hombres huyeron en una de las camionetas, disparando al aire en pánico mientras se alejaban en la oscuridad. Esa noche, 20 de octubre del 2017, 65 hombres que habían sido enemigos mortales de la fe cristiana se arrodillaron y confesaron a Jesucristo como Señor. 65. A la mañana siguiente comenzamos los preparativos para el viaje a Irak. Abu Rashid, yo, 5 de sus hombres más confiables, y Elias, quien insistió en acompañarnos porque la evidencia estaba en su poder. Saldríamos al anochecer del 21 de octubre. Pero antes de salir, algo hermoso sucedió. El pastor Yusef convocó a toda la aldea y a todos los milicianos convertidos en la plaza, la misma plaza donde 2 días antes había sido crucificado. Allí, con sus manos todavía vendadas, bautizó a los 65 hombres. No teníamos una piscina bautismal. Usamos el pozo de agua en el centro de la plaza. Uno por uno, cada hombre descendió al pozo por una escalera de cuerda. Yusef estaba parado en el borde,
con Miriam sosteniendo un jarro de barro. Llenaba el jarro con agua del pozo y la derramaba sobre la cabeza de cada hombre mientras decía: «Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Abu Rashid fue el último. Cuando el agua fría tocó su cabeza, cayó de rodillas dentro del pozo y lloró durante 5 minutos completos. Nadie lo interrumpió. Todos esperamos en silencio. Finalmente se levantó, trepó fuera del pozo y abrazó al pastor con una fuerza que hizo que Yusef gritara de dolor por sus heridas. Lo siento, repetía Abu Rashid. Yusef reía y lloraba al mismo tiempo. Esa tarde, antes de partir, fui a despedirme de Ibrahim Haddad. Lo encontré en su casa, sentado en el mismo lugar donde lo había visto la primera vez. Pero algo había cambiado. Se veía más frágil, más viejo, como si la fuerza sobrenatural que lo había sostenido durante los últimos días se hubiera retirado. «General», le dije, «ven con nosotros. No es seguro que te quedes aquí». Él negó con la cabeza. «Mi trabajo está completo, padre Micael. La visión se cumplió. Ahora puedo descansar». No entendí sus palabras, pero no insistí. Salimos a las 7 de la noche del 21 de octubre. Abu Rashid conducía una de las camionetas que habían pertenecido a los milicianos. Yo iba en el asiento del copiloto. Elías y 5 exmilicianos iban en la parte de atrás. La tarjeta de memoria con la evidencia estaba escondida dentro de la Biblia que llevaba en mi mochila. El viaje fue una pesadilla. 300 kilómetros a través de territorio hostil. Atravesamos 11 checkpoints. En 4 de ellos tuvimos que pagar sobornos. En 2 nos amenazaron con ejecución inmediata. Abu Rashid tuvo que usar sus contactos y su reputación anterior para negociar paso. En el checkpoint número 9, casi nos descubren. Un comandante reconoció a uno de los hombres que venía con nosotros. Lo acusó de traición. Sacó su pistola, pero Abu Rashid se interpuso. Amenazó con contactar a los superiores del comandante. Mencionó nombres que solo alguien del círculo interno conocería. El comandante finalmente nos dejó pasar, pero nos escupió mientras nos alejábamos. Llegamos a Mosul, Irak, a las 4 de la madrugada del 23 de octubre. Abu Rashid contactó al periodista que conocía. Se llamaba Samir Khalil. Trabajaba para Al Jazeera, pero también tenía conexiones con Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Nos reunimos en un apartamento seguro en el centro de Mosul. Samir era un hombre de 42 años, calvo, con gafas gruesas, dedos manchados de tinta de tanto escribir. Le entregué la tarjeta de memoria. Pasó las siguientes 8 horas revisando el contenido en su laptop. Cuando terminó, nos miró con los ojos rojos. «Esto es oro», dijo. «Esto puede cambiar el curso de la guerra en esa región, pero necesito autenticarlo. Necesito corroborarlo con otras fuentes. Necesito que Abu Rashid dé testimonio en video». Abu Rashid aceptó. Pasamos 3 días en ese apartamento. Samir grabó entrevistas extensas. Verificó datos. Contactó a sus fuentes. El 26 de octubre publicó el primer artículo en Al Jazeera con el título «Crucifixión en Al-Hasaka. Evidencia de crímenes de guerra y conversión masiva». El artículo se viralizó. En 24 horas había sido compartido más de 200.000 veces. CNN Internacional lo recogió. BBC, France, 24. Medios de todo el mundo comenzaron a contactar a Samir pidiendo más información. Hermanos, en los comentarios, cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. Las Naciones Unidas abrió una investigación formal. Interpol emitió órdenes de arresto contra 17 comandantes superiores nombrados en los videos. 3 de ellos fueron capturados en los siguientes 6 meses. Los otros huyeron a diferentes países o se escondieron en territorios inaccesibles. Pero lo más importante no fue la justicia legal. Fue lo que pasó en Al-Hasaka y las aldeas circundantes.
Los 65 milicianos convertidos no se quedaron de brazos cruzados. Se organizaron, formaron equipos de 2 o 3, y comenzaron a viajar a aldeas vecinas, compartiendo su testimonio. Contaban cómo habían sido enemigos de Dios, cómo habían perseguido cristianos, cómo habían presenciado un milagro que cambió sus vidas. Abu Rashid en particular se volvió imparable. En los primeros 6 meses después de su conversión, visitó 27 aldeas diferentes. En cada una compartía su historia. Mostraba las fotografías de la cruz donde habían crucificado al pastor. Mostraba sus propias cicatrices, porque después del bautismo había pedido que le marcaran las muñecas con un hierro caliente como recordatorio de los clavos que había permitido clavar en las muñecas del pastor. En esas 27 aldeas, más de 400 personas se convirtieron. Antiguas mezquitas abandonadas se transformaron en iglesias. Grupos de estudio bíblico comenzaron a reunirse en secreto. Una red subterránea de creyentes se extendió por todo el noreste de Siria. Las autoridades intentaron detenerlo varias veces. Abu Rashid fue arrestado 3 veces, torturado 2 veces, pero cada vez que lo liberaban o escapaba, regresaba más fuerte. Decía que después de ver a un hombre sobrevivir una crucifixión y caminar a casa, nada lo asustaba ya. En mayo del 2018, 7 meses después de los eventos que he narrado, Abu Rashid estableció una iglesia clandestina en la ciudad de Raqqa, que había sido el corazón del territorio controlado por extremistas. 140 personas asistieron a la primera reunión. Se reunían en un sótano, cantaban en susurros, oraban con las luces apagadas, pero se reunían. El pastor Yusef, mientras tanto, se recuperó completamente de sus heridas. Bueno, físicamente no. Las cicatrices en sus muñecas y pies permanecieron. A veces cojeaba, a veces le dolían las manos tanto que no podía sostener un libro, pero su espíritu se fortaleció de maneras que nadie podría imaginar. La congregación en Al-Hasaka creció de 380 a 843 miembros en solo 8 meses. Construyeron una nueva iglesia, más grande, con donaciones que llegaron de cristianos de todo el mundo que habían leído sobre el milagro. Yusef ordenó a 7 pastores nuevos para ayudarlo. 3 de ellos eran exmilicianos convertidos. Miriam, su esposa, comenzó un ministerio para mujeres que habían sido víctimas de violencia. En el primer año ayudó a 122 mujeres, dándoles refugio, consejería, apoyo económico. La casa del pastor se convirtió en un refugio permanente. Elías, el hijo que había sido secuestrado y torturado, se convirtió en un evangelista poderoso. A los 17 años ya estaba predicando en aldeas vecinas. A los 18 plantó su primera iglesia. A los 19 tenía 3 congregaciones bajo su liderazgo. Hoy, en 2024, tiene 23 años y supervisa 17 iglesias en todo el noreste de Siria. Pero hermanos, hay algo más que necesito contarles. Algo que me rompió el corazón, pero también me llenó de una paz inexplicable. El 9 de noviembre del 2017, 3 semanas después de la crucifixión, recibí una llamada del pastor Yusef. Su voz sonaba quebrada. «Padre Micail», me dijo, «Ibrahim Haddad murió esta mañana». Regresé a Al-Hasaka de inmediato. Llegué al día siguiente. Fui directamente a la casa de Ibrahim. Estaba recostado en su cama, vestido con su túnica gris, las manos cruzadas sobre el pecho. Su rostro tenía una expresión de paz absoluta, como si hubiera visto algo hermoso en sus últimos momentos. Sobre la mesa junto a su cama había una carta. Estaba dirigida a mí. La abrí con manos temblorosas. La letra era temblorosa, pero legible. «Padre Micail», decía la carta, «cuando leas esto ya habré partido. No estés triste. He vivido 81 años, pero solo los últimos 7 tuvieron verdadero propósito. En el 2010 tuve una visión. Vi todo lo que pasó el 18 de octubre del 2017. Cada detalle. La crucifixión, la tormenta de arena, las conversiones. Vi mi papel en ello, y oí la voz de Dios decir, «Cuando cumplas esta misión, vendrás a casa. He cumplido mi misión. Ahora voy a casa. Pero quiero que sepas algo. La visión no terminó con la crucifixión. Vi más. Vi los próximos años. Vi iglesias plantadas por toda la región. Vi a Abu Rashid predicando ante miles. Vi a Elías como un líder de una generación nueva de creyentes.
Vi Al-Hazaká convertida en un faro de luz en medio de la oscuridad. Todo lo que vi está comenzando a cumplirse, y seguirá cumpliéndose, porque cuando Dios comienza una obra, la termina. Dile al pastor Youssef que las cicatrices en sus manos son su credencial, son su autoridad, son la prueba de que Dios lo eligió para algo grande. Dile a Abu Rashid que su pasado no define su futuro, que Dios lo usará para alcanzar lugares donde ningún misionero tradicional podría entrar. Y dile al mundo que el mismo Dios que resucitó a Jesús de la muerte está vivo hoy, está trabajando, está moviéndose, está salvando. Nos vemos en la eternidad, hermano. General Ibrahim Haddad. Lloré mientras leía esa carta. La leí 3 veces. Luego la compartí con el pastor Youssef y con Abu Rashid. Los 3 lloramos juntos. El funeral de Ibrahim fue el más grande que Al-Hazaká había visto jamás. Más de 1000 personas asistieron. Cristianos de 20 aldeas diferentes. Exmilicianos convertidos que habían viajado durante días para estar allí. Todos querían honrar al hombre que había permanecido en silencio durante 7 años esperando su momento. Lo enterramos en un pequeño cementerio en las afueras de la aldea. Sobre su tumba colocamos una lápida simple de piedra con una inscripción: General Ibrahim Haddad, 1936-2017. Siervo fiel, guerrero de la luz, descansa en paz hasta la resurrección. Hermanos, han pasado 7 años desde aquellos eventos. Estoy escribiendo este testimonio en octubre del 2024, y puedo confirmar que todo lo que Ibrahim vio en su visión se está cumpliendo. Abu Rashid dirige ahora una red de 32 iglesias clandestinas en Siria e Irak. Tiene un precio por su cabeza de $50,000. Ha sobrevivido 6 intentos de asesinato, pero sigue predicando, sigue plantando iglesias, sigue ganando almas. El pastor Youssef fue invitado a hablar en conferencias cristianas en 15 países. Ha compartido su testimonio ante audiencias de más de 20,000 personas. Cada vez que habla, muestra las cicatrices en sus muñecas. Y cada vez, cientos de personas pasan al frente para entregar sus vidas a Cristo. La aldea de Al-Hazaká se ha convertido en un centro de peregrinación cristiana. Miles de personas visitan cada año para ver la cruz donde el pastor fue crucificado. Esa cruz ahora está preservada dentro de la iglesia, cubierta con un vidrio protector. La sangre del pastor todavía mancha la madera. Y hay algo más. Algo que nadie esperaba. Hakim, el segundo comandante miliciano que se convirtió la noche que Ibrahim caminó entre las balas, ahora dirige un orfanato en Al-Hazaká. Cuida a 47 niños que perdieron a sus padres en la guerra. Los alimenta, los viste, les enseña las escrituras. Les da una esperanza que él mismo nunca tuvo de niño. Varios gobiernos occidentales han intentado llevar al pastor Youssef y a su familia fuera de Siria por seguridad. Le han ofrecido asilo, casa, trabajo, pero él siempre responde lo mismo: esta es mi tierra, este es mi llamado. Aquí me quedaré hasta que Dios me llame a casa. Miriam, su esposa, sigue dirigiendo el ministerio para mujeres víctimas de violencia. Ha ayudado a más de 600 mujeres hasta la fecha. Muchas de ellas ahora son líderes en las iglesias plantadas por toda la región. Las 3 hijas del pastor se han convertido en maestras. Enseñan en escuelas clandestinas para niños cristianos. Educan a la próxima generación en medio de un territorio todavía hostil. Yo regreso a Al-Hazaká cada año en octubre, en el aniversario de la crucifixión. Siempre llevo este testimonio a nuevas personas. Siempre encuentro nuevos convertidos que quieren conocer la historia completa. Y cada vez que cuento esta historia, veo el mismo asombro en los rostros, la misma pregunta en los ojos. ¿Realmente pasó esto? Y mi respuesta siempre es la misma. Sí, cada palabra es real, cada detalle es verificable. Los videos existen, los documentos existen, las cicatrices existen, los convertidos existen, las iglesias existen. El milagro no fue solo que el pastor sobreviviera a la crucifixión. El milagro fue lo que Dios hizo con esa crucifixión. La usó para plantar una cosecha de fe en tierra que parecía estéril. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Al-Hazaká puede hacerlo en tu vida hoy. En Isaías 43:19 dice: He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si estás pasando por persecución,
por dolor, por una situación que parece imposible. Este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que las cicatrices de nuestro Salvador te recuerden que ningún dolor es desperdiciado en las manos de Dios. Que la memoria de Ibrahim Haddad te inspire a esperar pacientemente tu momento. Que el ejemplo de Abu Rashid te convenza de que nunca es demasiado tarde para cambiar. Y que la fe del pastor Yusef te recuerde que Dios siempre tiene otros planes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ti y permanezca contigo para siempre. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.